Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Evangelio según Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante nos narra una de las parábolas más conocidas por nosotros, la parábola del hijo pródigo. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Padre Celestial: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envía a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta parábola es una de las parábolas más hermosas que podemos encontrar, que nos relatan el corazón de nuestro Padre Celestial. Como esta parábola es tan larga, vamos a hacerla en 2 días. Hoy vamos a hacer la parte 1 y mañana terminaremos con la parte 2. Al dividirla en 2 días, podemos explicarla quizás un poco más detalladamente, porque hay muchas cosas muy hermosas e interesantes a través de esta parábola. Primero, nuevamente, el padre de los 2 hijos es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y los 2 hijos que el hombre tiene representan a la humanidad. El hijo mayor representa a aquella parte de los religiosos, o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos religiosos y toda aquella gama religiosa que buscaba a Dios, que conocía a Dios y que enseñaba la palabra del Señor. Y el hijo menor representa prácticamente casi que a toda la humanidad, porque nos inicia hablando de que el hijo menor viene donde el padre le dice: Padre, dame lo que me pertenece, reparte hoy tus bienes a nosotros, tus hijos, y dame lo que a mí me pertenece. Primero tenemos que mirar, en el tiempo antiguo, que un hijo le pidiera a un padre la herencia era una deshonra, era considerado una deshonra, era una falta de respeto
hacia el padre. Aparte de eso, en el tiempo antiguo, el respeto a los padres era algo de suprema importancia. Un hijo no podía faltarle el respeto a su papá, porque un papá, al su hijo faltarle el respeto, tenía todo el derecho aún de matarle y de castigarle por desobediente, por grosero y por haber maldecido a su padre. Y él, al venir a su padre a decirle: dame lo que me pertenece, dame lo mío, yo me voy, cuando aún su padre está vivo, es una falta de respeto, es un insulto hacia el propio padre. Pero me llama la atención porque dice que el padre estuvo de acuerdo, vendió todo lo que tenía y le dio a sus hijos, tanto al mayor como al menor, les dio todo. Y entonces nos narra la historia que el hijo menor, todos conocemos la historia del hijo menor, toma todo lo que el papá le da y se va lejos a una provincia apartada y allí desperdicia todo viviendo perdidamente. Este hijo menor representa a toda la humanidad, que nosotros hemos recibido de Dios grandes bendiciones, empezando por la vida, empezando por la familia, empezando por todo lo que podemos tener económica y materialmente. Pero también nos representa a nosotros, que luego de que Dios nos ha bendecido con grandes cosas, con vida, con salud y con todos los bienes materiales y con todas las bendiciones que Dios nos da, nosotros tomamos la decisión libre de apartarnos de Dios, de alejarnos de Él todo lo que más podemos. Este hijo menor nos representa a todos nosotros, que sale y se aparta de Dios, vive perdidamente, se malgasta todo. Y cuando viene un tiempo de necesidad, dice, empieza a pasar la adversidad. Como dicen por ahí popularmente, cuando comienzan los ayayay, cuando comienzan los ay Señor, cuando empieza la adversidad, la crisis, empieza el hombre a sufrir. Y esto nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Nos apartamos de Dios de una manera deliberada. Tomamos la decisión de apartarnos porque pensamos: yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios para ser feliz. Yo no necesito de Dios para tener esto y esto y esto. Es más, me aparto de Dios para poder vivir como yo quiero. Y este hombre hizo precisamente eso. Pero nos dice la parábola también que cuando vino un tiempo de dificultad y de adversidad, tiempo de dificultad y de adversidad hacen parte de la vida. Cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, buenos, malos, pasamos por momentos dolorosos, y no importa si tú eres temeroso de Dios o no. Todas las personas temerosas de Dios o no, ateos, personas apartadas totalmente de Dios, pasan por momentos buenos y por momentos malos, al igual que los hijos de Dios también pasamos por momentos difíciles. Pero la parábola nos dice que cuando este hombre empezó a pasar dificultad y empezó a pasar adversidad y empezó a pasar diferentes momentos difíciles en la vida, entonces buscó trabajo en una hacienda, y dice que el único trabajo que le dieron fue apacentar cerdos. Mira, para un judío, para un israelita, para una persona del pueblo de Dios, el peor trabajo que podía existir era apacentar cerdos. ¿Sabes por qué? Porque el cerdo era considerado un animal inmundo. Los judíos, el pueblo de Dios, no tenía criaderos de marranos, porque para ellos eso era una deshonra, era un animal inmundo. Ellos no tocaban los cerdos, ellos no comían cerdos y ellos no criaban cerdos. Y este hombre, al asumir su trabajo, quiere decirnos que había caído en lo más bajo. Y es que a veces nosotros tenemos que caer en lo más bajo para poder recapacitar. Porque cuando este hombre estaba en lo más bajo, dice que aún deseaba comer, no comerse a los marranos, sino comer lo que los marranos comían, por el hambre y por la necesidad. Dice, este hombre, estando en esa condición, volvió en sí. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros en la vida, hasta que no tocamos fondo, hasta que no caemos en lo más bajo, no es que volvemos nuestra mirada a Dios. A veces nosotros esperamos estar como este hombre, en lo peor, en lo más inmundo, deseando comer la comida de los cerdos, para ahí sí entender, para ahí sí volver en sí, como dice el texto. Y este hombre, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre? Y todos los empleados, todos los jornaleros, los empleados de mi padre tienen bastante pan, tienen abundancia de comida, y yo aquí muriéndome de hambre. Y es que nosotros, mi amado, tenemos que caer muchas veces en lo más bajo
para darnos cuenta que cuando estamos con Dios podemos tenerlo todo, que en la presencia de Dios el Señor imparte favor, el Señor imparte bendición, que en la presencia de nuestro Padre Celestial encontramos la verdadera bendición. A diferencia de las dos parábolas anteriores que nos cuenta el Evangelio de Lucas, la moneda perdida, recuerdan el dracma perdido, la oveja perdida. La oveja y la moneda no pueden volver en sí porque no tienen conciencia, pero el hombre con conocimiento, con raciocinio, con mente propia, con voluntad propia, puede volver en sí. Y por eso en esta parábola dice: el hombre vuelve en sí. La importancia de que nosotros en medio de la vida volvamos en sí y tomemos la decisión de regresarnos a Dios. Hay personas que pueden estar en lo peor de su vida y aún así no vuelven en sí nunca. No quieren volver al Señor, prefieren permanecer allí con los cerdos, prefieren permanecer allí con la adversidad, con la dificultad, prefieren permanecer en lo más bajo, prefieren permanecer allí en el hoyo donde han caído, que ellos mismos cavaron y luego cayeron. Prefieren permanecer ahí que volver al Señor. Pero este hombre dice: yo voy a volver a mi Padre, y cuando vuelva a Él le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre prepara un discurso para pedir perdón a su Padre, y es allí donde inicia el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento, pero también la verdadera restauración. Mi amado, este pasaje es bastante extenso y lo terminaremos mañana en este tiempo devocional, así que no se lo puede perder el día de mañana, la segunda parte de esta parábola, el hijo perdido. Allí donde estás, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Padre, hoy al venir a tu presencia te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido como este hijo desobediente, que te hemos pedido y cuando tú nos has bendecido nos hemos apartado de ti, y estando lejos, pasando dificultad y pasando adversidad, pasando necesidad, Señor, aún no volvemos en sí, aún no reconocemos que en tu presencia lo tenemos todo. Por eso, Señor, esta mañana te pedimos perdón, Padre amado, Señor, y volvemos en sí. Reconocemos que solo en tu presencia podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Perdónanos por apartarnos, perdónanos por despilfarrar y por perder todas las bendiciones que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por perder nuestra familia, nuestro dinero, nuestra salud, nuestras fuerzas, todo nuestro ser, perderlo, Señor, en cosas perdidas. Pero hoy volvemos a ti, hoy volvemos en sí, volvemos a ti pidiéndote perdón. No somos dignos, Señor, pero hoy nos acercamos a ti y clamamos a ti por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.